Buenos días, mi nombre es Jonathan Rodríguez, soy ingeniero de producto en Maps. Vamos a dar inicio a hablar sobre qué es ransomware. Pues bueno, a lo mejor este tema para muchos ya es conocido, para algunos otros no tanto. Vamos a tocar un poquito más a detalle qué implicaciones tiene el hecho de que contraigamos algún tipo de ransomware o qué involucra más allá de lo que normalmente conocemos con este malware que son el secuestro de la información. Vamos a entrar en materia, vamos a hablar de un concepto general de este malware. Como conocemos, el ransomware es un tipo de software malicioso que se desarrolló con la intención de secuestrar datos y solicitar un rescate por ella. Es decir, de la misma manera que conocemos el secuestro de personas con el fin de solicitar algún rescate por ella, lo mismo sucede en el mundo de las tecnologías de la información. Todo el mundo conocemos o es muy sabido que el activo más valioso de una empresa, de alguna organización, es la información. Entonces, de ahí que nacen este tipo de amenazas, porque los cibercriminales saben que dentro de las organizaciones la información más sensible pudiera ser propiedad intelectual, por ejemplo, pudiera ser a lo mejor algún proceso que les ha permitido llevar con éxito su negocio, y obviamente eso tiene mucho valor en el mercado y con la competencia, y los cibercriminales lo saben. Entonces es con esa intención que se desarrollan este tipo de malwares para poder exfiltrar información o secuestrarla y poder pedir un rescate por ella. Como lo platicamos al principio, es prácticamente el mismo concepto que existe con las personas con los secuestros, ¿no? Normalmente pues vemos que secuestran a gente famosa o gente con dinero precisamente para poder tener una gran probabilidad de que paguen un rescate por ella. ¿Cuál es la definición de este? El ransomware se compone de dos palabras en inglés. Una es ransom, que significa secuestro, y la otra es ware, de software. Y con esto tenemos la definición de que es un software que se dedica a secuestrar datos y solicitar un rescate por ella y regresar a esta información y tenerla bajo nuestro control. ¿Cómo sucede este tipo de cosas? Es decir, ¿cómo es que funciona el ransomware? ¿Cómo es que llegan a secuestrar la información? ¿Qué necesitamos tener o qué necesitamos no tener para que en algún momento algún atacante pueda secuestrar nuestra información? Como bien sabemos, todo el tiempo los equipos y los dispositivos de las redes, de las organizaciones, todo el tiempo ya están interconectados al Internet o algunas intranets, que pues eso en muchos de los casos los hace susceptibles al secuestro de la información, puesto que no hay una protección dentro de estos capas de seguridad o en los servidores o en aplicaciones. En algunos otros casos se ven expuestos desde que ponen toda la información en un servidor que es público, por ejemplo. Eso deja en gran medida expuesta a una organización. ¿Cómo funciona? El ransomware hace una serie de procesos o de pasos para poder secuestrar nuestra información. Y como siempre sabemos, el primer paso es crucial. Como siempre lo he dicho, el eslabón más débil en la cadena de la seguridad informática es el ser humano. Entonces, es desde ahí donde también pudiera llegar a detonar algún secuestro de información. ¿Cómo pudiera llegar a ser? Pues bueno, hay diferentes vectores de ataque. Alguno de ellos pudiera ser vía correo electrónico, algún otro pudiera ser vía USB, redirigiéndonos a alguna URL maliciosa, etcétera. Normalmente vemos que en esta época, por ejemplo, nos llegan muchas promociones navideñas porque queremos comprar regalos para nuestros familiares, y en algún momento algún cibercriminal se hará pasar por alguna tienda departamental para lanzar alguna promoción. Nosotros querramos aprovechar esa oportunidad y descargaremos lo necesario. A lo mejor nos dirán: descarga este archivo, llena el formulario, envíanos, vas a entrar a una rifa para ganar alguna promoción navideña, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, en aras de poder regalar algo a nuestros familiares o de obtener algún beneficio propio, descargamos ese archivo, y al momento de abrirlo para llenar los datos, es ahí cuando se ejecuta el payload del ransomware, en este caso, o de cualquier algún otro malware, ¿no? Dependiendo sea la intención. El payload como tal vamos a denominarlo como la carga maligna o la carga que detona la acción, en este caso del ransomware. ¿Cuál sería la acción del ransomware? Secuestrar nuestra información. ¿Cómo lo va a hacer? Va a cifrar la información, es decir, la va a hacer ilegible para nosotros y para nuestro dispositivo, y luego entonces ninguno de los dos
podremos utilizarla. Nuestro dispositivo no reconocerá que nuestro documento Word o nuestra base de datos de la organización ya no es más una base de datos, puesto que le cambia la extensión o le agrega una extensión debido a que esta va encriptada. Entonces, para esto hay muchas técnicas de propagación. Como se los decía hace un momento, todo esto funciona vía correos electrónicos fraudulentos, dirigiéndonos a sitios web falsos, mensajes de texto en donde nos dice, haz una recarga ahora en esta época de Navidad y te vamos a dar 15 gigas de regalo para que puedas ver programas y tus series favoritas, etcétera. Cuando entras a la URL de ese mensaje de texto, en automático te redirigen hacia algún otro sitio en donde ya estás conectado a un centro de comando y control de algún servidor externo, obviamente bajo el control de los ciberdelincuentes. Ya con eso pudieran tener algún acercamiento principal o primario hacia la organización. Todo esto, bueno, lleva un estudio de mercado, no nada más es que llegue un ransomware como tal, ¿no? Aunque, bueno, han habido situaciones en las que sí, pero normalmente esto lleva un estudio de mercado. Esto lleva un proceso de meses, no nada más es de que un día se desató y ya. En el momento que se desata es porque previo ya nos habían estado analizando, a lo mejor hasta hace un año. Se dan cuenta cuáles son las personas estratégicas que tienen la información sensible, cómo está conformada la arquitectura de nuestra organización, qué tan sensible es, cuál es el foco real de esa organización como tal, qué tan segura está su arquitectura, por dónde pueden llegar, etcétera. Inclusive a nivel de ingeniería social. Y me tocó ver algún caso en donde había una empresa que tenía muchos candados de seguridad para accesos, para poder visitar a una persona, para poder sacar algún equipo, algún dispositivo, etcétera. Para cualquier proceso tenían muchos dispositivos de seguridad. Sin embargo, pues bueno, ellos flaqueaban en la parte directiva porque, como siempre es bien sabido, cuando hablamos de un tema directivo, siempre es ok, tiene permisos para todo porque es el director, puede hacer de todo, puede accesar a todos lados, tanto físicamente como dentro de los dispositivos o a internet, etcétera, ¿no? Porque es el jefe y bueno, él puede hacer lo que sea. Y en algún momento a los ciberdelincuentes lo que hicieron fue engañar a la recepcionista, haciéndose pasar como que iban a entregar alguna pizza y obviamente dirigida hacia uno de los directivos, obviamente les dan el acceso, logran accesar hasta su oficina, se llevan la información y es ahí, bueno, donde ya entran en un incidente de seguridad. O sea, no nada más es el hecho de tener muchos dispositivos a nivel perimetral o a nivel de endpoint, sino también, pues bueno, tener un proceso de seguridad en cada espacio de la organización como tal. Pudiera ser ese uno de los vectores de ataque, como decía, en ingeniería social, por ejemplo, y bueno, la que les comentaba, una campaña de publicidad maliciosa como de la Navidad. Hay tipos de ransomware. En algún momento iniciaron como un lock screen, es decir, llegaba el ransomware y lo que hacía era cuando nosotros prendíamos nuestra computadora, veíamos que estaba bloqueada junto con un mensaje en donde nos pedía llenar algunos datos para poder tomar control de nuestro dispositivo. Así era como se empezaba este proceso del ransomware, donde prácticamente secuestraban todo el equipo como tal vía un lock screen. Y posteriormente nace otra familia de ransomware que es un file coder. Este es el que normalmente vemos, el que normalmente conocemos que le sucede a las organizaciones. Cuando ya tienen un incidente de seguridad, lo que hace este file coder es cifrar la información, poner un documento en texto en el escritorio y, como es tradicional, cambiar el wallpaper de la computadora. Y en el documento de texto nos dice una serie de pasos a seguir. Tienes que entrar a una determinada URL, registrarte. Una vez que ya tengamos comunicación, vamos a platicar y vamos a decidir qué hacemos con tu información. No siempre las organizaciones corren con la suerte de que siempre sea un secuestro de información por medio de un rescate, porque todo esto lo mueve también un ambiente político o de activismo o ideológico, dependiendo del tipo de organización que sea. Entonces no siempre se busca un medio económico como tal, sino el hecho de perpetrar alguna organización para afectarla como tal en la continuidad de negocio o en sus servicios.
Todo esto también viene de una ideología política en donde a lo mejor mucha de la información tiene más valor en el mercado negro o hacia alguien de la competencia que lo que una organización pueda pagarle a un ciberdelincuente, ¿no? Entonces no nada más va más allá de una transacción de bitcoins, como se conoce normalmente, sino que, pues bueno, todavía hay algo más allá que en definitiva, pues nos tiene que poner a pensar todo lo que tenemos que hacer para poder proteger toda nuestra información, porque al final del día es con lo que trabajamos día con día, es con lo que le damos continuidad a nuestro negocio y es con lo que estamos creciendo todos los días. Entonces, hay que ver la manera de que no nada más es el hecho de que, ok, pues pago los bitcoins que me soliciten, sino que en algún momento eso no es necesariamente la intención de los ciberdelincuentes. ¿Cuáles serían los objetivos del ransomware? Ya hemos hablado ahorita un poquito de ello. El objetivo, pues bueno, puede ser variado, como les decía, puede ser un tema político, ideológico o de activismo, o simplemente como normalmente lo vemos o estamos acostumbrados a verlo como un secuestro de la información para solicitar un rescate. Normalmente un ransomware logra penetrar los escudos de seguridad de alguna organización porque previo ya, como les decía, hubo un estudio de mercado que lleva meses. El objetivo del ransomware es precisamente eso, ¿no? Secuestrar la información y poder solicitar un rescate por ella, venderla al mercado negro. Todo esto se logra no nada más con el hecho de no tener seguridad informática dentro de las instalaciones, sino que también el hecho de no tener una concientización hacia nuestros usuarios, que yo creo que eso también es algo que hace falta mucho a nivel de Latinoamérica, puesto que siempre hablamos con la gente de sistemas para que nos dé permisos para salir hacia algún lado, para que podamos tener ciertas comunicaciones, inclusive físicamente en la organización, y todo eso en definitiva nos va exponiendo y va exponiendo los activos y junto con ello la información. Vamos a hablar un poquito de los ransomware más conocidos, los que han sonado los últimos años. Uno de ellos es, por ejemplo, Petya, que fue de lo último más conocido, en donde se descubre en el 2016, ¿no? En el 2017 inicia el ciberataque, pero en el 2016 empieza como esta variante de ransomware que viene todo del WannaCry. Se habla de que son compañías ucranianas que fueron los primeros en decir que estaban siendo atacadas utilizando una nueva variante de este Petya. Muchos desarrolladores de anti-malware se pusieron o se dieron a la tarea de analizar toda esta información que venía desde Ucrania y se informó que habían incidentes en Reino Unido, Estados Unidos, en Polonia, en Italia, etcétera, en donde más de 80 empresas fueron atacadas, incluyendo el Banco Nacional de Ucrania. Como pueden ver, esto ataca o somos susceptibles desde empresas pequeñas hasta grandes corporativos como bancos, ¿no? Que normalmente tienen muchos estándares de cumplimiento como PCI y también ellos se ven afectados por este tipo de ataques. CryptoLocker también es otro de lo que es muy conocido, más o menos por ahí del 2013 hizo una aparición, era de lo primero que empezaba a cifrar archivos, por eso que de ahí su nombre como CryptoLocker, el cual generaba claves RSA con las que se controlaba un servidor y se cifraban archivos con una extensión específica como tal. Él mismo eliminaba la clave, la llave para descifrar, y lo que empezaban a hacer es que una vez cifraba, eliminaba la clave y solicitaban un pago en bitcoins, puesto que esa clave ya había sido registrada o comunicada hacia un centro de comando y control. Es ahí donde empiezan a tener como una composición este tipo de amenazas, porque también se ayudan mucho de los troyanos. Los troyanos lo que van a hacer es conectarse a un centro de comando y control, donde los ciberdelincuentes van a tener comunicación con la organización y el ransomware como tal pues va a cifrar toda esta información. Entonces, ¿qué sucede? Que mediante el troyano se ponen en contacto con nosotros para solicitar los bitcoins o simplemente mediante un troyano en algún dispositivo se dan cuenta que es más factible o más redituable exfiltrar la información y sin que la organización se dé cuenta, porque todo esto también viene de la falta de parches de seguridad en los dispositivos o la ejecución de algunos exploits. Entonces, sin que la organización se dé cuenta, pueden exfiltrar información y no necesariamente
como les decía en un inicio, solicitar algún rescate por ella. Bueno, otro de los casos más sonados, que yo creo que es de los que más conocemos todos, que es WannaCry. También es conocido como WannaCryptor. Viene de una variante de Eternal Blue, que ya había sonado también antes. Empezó como WannaCry y se activó por ahí del 2017. Tuvo su origen en el arsenal de los Estados Unidos y lo que se sabe es que este malware fue revelado por Wikileaks pocas semanas antes de que su código malicioso empezara a atacar a algunas organizaciones, algunas de ellas muy conocidos, la telco de Telefónica en España, por ejemplo, en donde nos secuestraron varios servidores. En algunos otros países también llegó a pegar y había una vulnerabilidad descrita, como les decía, siempre hay algo de mal puesto que hace que el ransomware pueda tomar acción de ahí, ¿no? El ransomware y cualquier otro malware. En este caso había una vulnerabilidad descrita en el boletín de sistemas de Windows, en donde evidentemente no estaban actualizados los parches de seguridad. Se habla que más de 75,000 dispositivos fueron secuestrados a nivel mundial. Ya con todo esto en mente, ¿qué tenemos que hacer para protegernos del ransomware? Número uno, como les decía al inicio, el factor humano siempre es el eslabón más débil en la cadena de la seguridad informática y creo yo que la concientización primero de los usuarios es por donde debemos empezar, decirles cómo reconocer un correo malicioso, cómo reconocer algún proceso que no está de manera genuina en algún dispositivo, que empiecen a tener ya sospechas de las actividades que hay dentro de sus dispositivos y que empiecen a tomar conciencia, puesto que también es su trabajo, ¿no? El que está en juego, la continuidad del negocio es la que está en juego y si el negocio no continúa, pues en gran medida se ven afectados todos, no nada más la organización. Entonces, la concientización de los usuarios es una parte muy importante. Otra buena práctica de seguridad es realizar copias de seguridad de toda la información, siempre teniéndolas en alguna NAS, en algún dispositivo que obviamente esté aislado de la red, ya sea en unos discos duros o en cintas o en lo que sea, pero que siempre exista un backup de la información que no necesariamente esté conectado a la red, porque bueno, también los recursos compartidos se pueden encriptar. Si hay backups que están conectados a los dispositivos que están secuestrando, no sirve de mucho tener un backup que también de todas maneras lo pueden llegar a secuestrar. Y aprender a identificar correos sospechosos, empezar a sospechar de todo. En algún momento llegamos a entrar a veces en alguna paranoia. Incluso a mí me ha pasado con compañeros del medio en donde por seguridad enviamos un correo, pero respondemos con otro y luego utilizamos otra parte de mensajería para no dejar como una continuidad de la conversación por temas de seguridad, ¿no? Entonces hay muchas veces empezamos ya a hablar de un tema de paranoia, pero es preferible manejar la información de esa manera que dejar un caminito de migajas que pudieran los ciberdelincuentes llegar a seguir y dar con nuestra información y pues, desde luego afectarnos. Es así como damos fin a esta presentación y espero que les haya servido. Esperamos que haya abierto un poquito más el concepto que se tenía de ransomware. Un comentario de uno de nuestros canales que nos dice: buenos días, lamentablemente las empresas nos buscan cuando ya fueron atacadas por ransomware. ¿Qué se puede hacer en el caso de que ya fuiste atacado y tu información cifrada? Ok, en efecto tiene razón, lamentablemente nos buscan, y eso es en general, ¿no? También cuando estamos enfermos vamos al doctor hasta que pues ya nos sentimos mal y no podemos más con nosotros mismos, y en las empresas pasa lo mismo con la información, hasta que lo secuestran o vulneran sus sistemas informáticos es cuando empiezan a buscar ayuda de alguna consultoría de seguridad. En este caso, pues bueno, es muy difícil poder hacer algo por ellos porque la información está cifrada y esa información que está encriptada lleva una llave como tal. Si no tenemos una llave, no la podemos desencriptar o va a ser muy difícil poderla desencriptar. Volvemos al tema de la concientización. No nada más es vender 20 productos para evitar o concientizar al usuario de que esto no le va a volver a pasar si compra 20 productos. Esto va más allá de un producto, ¿no? Y creo que es
el hecho de poder tener una visibilidad de la seguridad en un término general. Cuidar los activos de la empresa, tener motores de seguridad o soluciones de seguridad que le ayuden a tener una visibilidad o una trazabilidad de lo que está sucediendo en su red y no querer remediar algo una vez que ya pasó algo. Eso es lo que podemos, o ese es el mensaje que podríamos hacerle llegar a nuestros clientes para evitar que en gran medida ellos se vean afectados. Y pues bueno, con eso yo creo que ganamos todos. Vamos a estar subiendo todavía más presentaciones para que puedan también integrarse con nosotros y que puedan ver cuál de nuestros productos les hace sentido para este tipo de amenazas, ¿no? Que día con día están creciendo y que cada vez se vuelven más sofisticadas. De hecho, una parte del ransomware, pues ya se dice que en el 2020 va a evolucionar como un ransomware as a service, que eso también debemos de tenerlo mucho en foco, precisamente para evitar que nuestros clientes se vean en un incidente de seguridad con esto. Cada vez se vuelven más evolucionados, así como nosotros podemos ofrecer soluciones que estén basados en inteligencia artificial para hacer seguridad o análisis o responder a algún ataque, pues también los ciberdelincuentes a veces hasta tienen más presupuesto que nosotros para poder generar lo mismo, para generar ataques todavía más potentes, ¿no? Entonces, es ahí donde todos tenemos que estar preparados para todo lo que viene en tendencia de seguridad estos próximos años. ¿Cuál es la mejor práctica en respaldo para evitar el ransomware? Por lo general se generan configuraciones de respaldo de información cada 5 minutos en un ataque de ransomware. ¿Cómo evitamos que se vulnere la data? Sí, en efecto, esa es una buena práctica de seguridad. Sin embargo, creo que esto es más o menos como una cebolla, ¿no? En donde vamos a poner capas de protección. Una de ellas es precisamente el backup que se genere cada determinado tiempo de nuestra información, de las bases de datos, la alta disponibilidad entre sitios, entre los dispositivos, pero también el hecho de tener alojado de manera aislada toda nuestra información o una replicación, vamos a pensarlo así, como un disaster recovery. Eso también podría ser una buena práctica porque en algún momento los ciberdelincuentes encontrarán la manera de vulnerar también los respaldos, sabrán dónde están los respaldos, y aunque no estén conectados de manera directa en la arquitectura, eso también nos va a poner en gran medida en jaque con la organización. Entonces creo que el hecho de tener backups de manera aislada y continua puede ayudar en gran medida para que en el caso de algún incidente podamos echar mano de inmediato para evitar que la continuidad del negocio se vea afectada y en base a eso generar un playbook con nuestro equipo de respuesta a incidentes para poder hacer todavía más robusta la seguridad de la organización. Para la pregunta del backup, yo sugeriría implementar la regla 3-2-1, 3 respaldos en 2 ubicaciones y uno fuera de la ubicación. Exactamente. Era lo que, más o menos lo que les quería transmitir. En este caso, uno fuera de la ubicación, como pudiera ser en la nube. Sí, en efecto, tener nuestros backups, obviamente actualizados, y también alguno de manera aislada para poder tener menos probabilidad de afectación en el caso de algún incidente. Muchas gracias por su atención. Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, soy ingeniero de producto en MAPS. Hasta luego.